una preocupación que tengo y que es la del INAI. Verán ustedes, el INAI, como otras muchas instituciones mexicanas, eh, instituciones mexicanas de las últimas décadas, fue un logro de la oposición de izquierda. Fíjense ustedes qué curioso, ¿no? Los críticos de la izquierda exigíamos y seguimos exigiendo al gobierno que sea transparente. ¿Qué haces tú con el presupuesto? Pues me lo gasto, ¿cómo? Pues como yo quiero. No, 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 a ver, dime, ¿en qué te lo... Quiero ver las facturas. Quiero poder fiscalizar a mi propio gobierno. Saber dónde se gasta el dinero, de dónde sale el dinero, cuánto dinero hay, quién se hizo, quién, por qué se le dio este contrato a esta persona, no a esta otra, o a esta empresa, no a esta otra. En fin, todo eso que crea la transparencia necesaria para que un gobierno no sea autoritario. ¿Sí? Un gobierno opaco indefectiblemente lleva al autoritarismo y a la corrupción. Porque donde hay, va a venir gente que robe. Si hay dinero libre, va a venir gente que robe. No todos los que están roban, probablemente. Pero de que los va a haber, los va a haber. Y donde hay controles, los hay. Lo que pasa es que afortunadamente con los controles los pescamos. Aquí en España se pescó así a un asesor o segundo de a bordo de un ministro socialista de Ábalos, el caso Coldo, que está en este momento andando, como se pilló al novio de Isabel Díaz Ayuso. Y como se ha pillado a muchas personas que han hecho fraudes, pero que como hay controles y hay un tribunal de cuentas estrictísimo en España, pues puede pillar muchos casos. Yo no sé si, supongo que la gran mayoría, pero evidentemente no todos. Bien, entonces en México no teníamos forma de fiscalizar al gobierno. El gobierno era todopoderoso y tú callabas y obedecías, o te daban además, luego te mandaban a los del garrote, como hacen ahora. Y entonces se logró que se hiciera el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, porque esa es la otra. Los datos personales de los mexicanos pues, no tenían ninguna protección adecuada hasta que se creó el INAI. Como tantos otros instituciones independientes, porque es independiente, es un organismo descentralizado que no depende directamente de los caprichos del gobernante, pues el INAI permitió descubrir incluso casos de corrupción, saber por qué ahí se le están dando contratos a gente a la que no se le deberían dar o se favorece a los parientes, amigos o cómplices, en vez de buscar que se le den los contratos del gobierno a las personas que más eficazmente pueden realizar las obras que necesita la ciudadanía. No es el instituto perfecto, pero funcionó. Y el gobierno de López Obrador se propuso destruirlo y el gobierno de Sheinbaum ha informado que lo va a acabar de destruir. ¿Qué quiere decir eso? Que ya nadie va a tener forma de conocer la información interna del manejo de los recursos del gobierno. Esto es parte del golpe de Estado lento que ahora ha acelerado. Pero hay un punto que yo quería comentar porque me lo encontré como a un lado de la discusión principal, y es que la comisionada del INAI, que todavía creo que lo es, Julieta del Río Venegas, dijo que si Morena logra desaparecer los institutos de acceso a la información en el país, más de 14 millones de registros personales en la Plataforma Nacional de Transparencia estarán en riesgo. Es decir, datos personales que identifican a 14 millones de mexicanos, más del 10% de la población, y nadie sabe quién se va a hacer cargo de esos datos. El gobierno se hará cargo de cuidar tus datos, pues no es buena idea, porque cuando el gobierno tenía nuestros datos nos presionaba un montón. A un actual funcionario del gobierno, el López Obrador, lo recuerdo cuando nos espiaban las llamadas telefónicas, porque oías, además luego los oías hablando, y oías los clics de las llamadas telefónicas intervenidas cuando la telefonía todavía no se había digitalizado en México, sino que se hacía todavía mediante relevadores. Yo alguna vez vi cómo se hacía la telefonía, era extraordinaria. Había un relevador que era tu número telefónico, tu línea telefónica en concreto. Entonces,
Cuando tú solicitas información al INAI, tienes que dar tus datos, pero el INAI protege tus datos para que aquellos cuyos datos te dan no se enteren que andas tú de metiche y te vayan a aflojar los dientes de una patada. Si bien te vale. Y ahora todos esos datos van a quedar en manos del gobierno de Sheinbaum. No solo se va a perder el acceso a los datos del gobierno, a los que debería tener derecho todo ciudadano para fiscalizar a su propio gobierno y hacer que la democracia sea efectiva, sino que además los datos de los que han pedido información sobre los atropellos de los gobiernos anteriores, del PRI, del PAN y de Morena, o sea, del PRI 2.0, ahora los datos de esas personas van a quedar en manos de Claudia Sheinbaum. Qué bien, ¿no? ¿Verdad? En verdad, nos da una enorme alegría saber que para allá vamos. Golpe de estado lento, se burlaron de mí, ¿verdad?